Bien, pues... Muy bien, pues... Ahora sí. Bueno, me da alegría de ver a todos, ver las puertas abiertas del local. Así me gustan a mí las cosas, que estemos abiertos. Y con muchos hermanos que hacía tiempo que no veíamos, así que me da alegría, de verdad, bienvenidos a todos. Los que estáis en casa, pues igualmente, a ver si en algún momento también podéis pues acercaros al local. Bueno, seguimos con la primera carta de Pedro. Creo que me van a quedar como 3 estudios más, me parece, o algo así, o 2, no lo sé. Así que llevamos un buen tiempo, quizás terminemos el curso o no, da igual. El caso es que vamos siguiendo esta carta, que sabéis que tiene el tema general de firmes en la gracia de Dios, cómo vivir de manera cristiana, con gozo, en medio de un mundo hostil. Era el enfoque de esta carta, ¿no? Y el bosquejo general es este que estáis viendo ahí. Estamos en el punto número 4, que dice la gracia que sostiene en el sufrimiento. Y dentro de ese punto de la gracia que sostiene en el sufrimiento, pues estamos en este punto 3 que vamos a ver hoy, que es el sufrimiento de Cristo como estímulo a la nueva vida. El sufrimiento de Cristo como un estímulo a la nueva vida. Primera de Pedro 4, del 1 al 11. No sé si conocéis el cuento de la zanahoria, el huevo, o la zanahoria, los huevos y el café. ¿La habéis escuchado alguna vez? ¿No? ¿Se oye? Ah, la mascarilla. Gracias, Gabriel. Ahora que me la puedo quitar... Ya se acostumbra uno hasta... Pero la verdad es que ahora respiro. Bueno, la zanahoria, los huevos y el café. Bueno, pues resulta que había una muchacha que siempre se estaba quejando al padre de que tenía una vida con muchos problemas. Disculpadme que se me ha ido esto. Ay, se me ha ido el apunte. Bueno, da igual. Es una muchacha que tenía muchos problemas y siempre estaba con el padre. Bueno, ¿cómo voy a salir de las circunstancias? Es que no rindo, no puedo seguir adelante, no puedo hacer la vida normal. Cuando intento de tirar adelante siempre me vienen situaciones difíciles y adversas. Cuando tengo un problema y parece que lo estoy solucionando, me sale otro problema. Así que estaba en esta situación con su padre. El padre, que era chef, dice un día: bueno, te voy a traer a mi cocina. Ven conmigo. La lleva a la cocina y estando allí pone 3 ollas con agua y la niña estaba mirando, la hija estaba mirando, pone 3 ollas con agua y la pone a hervir, las 3 ollas. Cuando llevaba ya un rato, el agua estaba hirviendo, coge las zanahorias, las introduce en una olla, coge los huevos y los pone en otra olla de agua hirviendo y coge los granos de café y los pone en otra olla hirviendo. Así durante un tiempo, la hija mirando con cara de sorpresa, el padre también sonriente, y al cabo de unos 20 minutos, pues ocurre algo ahí. Dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Saca las zanahorias, las pone en un recipiente, saca los huevos, los pone en un plato, saca los granos de café y los echa en una taza. Dice: mira, toca la zanahoria. La toca. ¿Cómo está? Está blandita. Ah, muy bien. Toca los huevos. Coge un huevo, pélalo, lo pela, le quita la cáscara, lo toca, si está duro. Ah, muy bien. Mira, prueba el café. Toma la taza de café. Qué bueno, qué buen aroma, delicioso. Le dice: bueno, tú como... ¿qué te parece esto? Dice: bueno, dice, pues mira, esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos enfrentar la vida. Las 3 fueron expuestas a una situación adversa. En este caso era el agua hirviendo. Sin embargo, la zanahoria, que había llegado dura, con el tiempo, después de pasar por el agua, se puso tierna, blanda, dócil. El huevo, que parecía solamente traía una capa de protección del líquido interior, cuando estuvo en el agua se puso duro. Y el café fue el único elemento interesante que cambió el agua, cambió su entorno. ¿Tú con quién te identificas? ¿Con la zanahoria, con el huevo o con el café? Esa era la historia que le cuenta al padre.
Y la verdad es que es muy interesante porque a lo mejor podemos enfrentar una situación, parecemos que somos fuertes, que tenemos todos los recursos en nosotros, pero cuando vienen las pruebas, ahí nos ablandamos. O puede ser que no, puede ser que seamos como el huevo, que después de la experiencia nos endurezcamos, una situación difícil, una separación dolorosa, cualquier situación que nos produzca un estrés grande, puede hacer que nos quedemos endurecidos como este huevo. Sería un problema también, pero las personas reaccionan de diferentes maneras dependiendo de nuestro trasfondo, de nuestro carácter, de muchas otras cosas. Pero puede ser como el café, que puedes transformar a través de la situación adversa el entorno. Y aquí el pasaje de hoy nos anima a hacer café. Bueno, no vamos a hablar de esto, pues la palabra de Dios, pero nos anima a hacer café y nos muestra cómo a través del sufrimiento podemos ser transformados y además llegar a ser de bendición a otros. Mirad, la idea central, bueno, vamos a leerlo, esta primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, si lo tenéis me podéis acompañar. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatría. Y en todo esto se sorprenden la gente, los gentiles, de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudente y de espíritu sobrio para la oración. Sed sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndonos o sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios, o por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Muy bien, pues aquí lo que yo veo, el tema central, y con esto me quedo satisfecho, si nos lo quedamos en la mente y en el corazón. Cristo sufrió en la cruz para darnos una nueva vida que vivir. No solo murió para pagar el precio de los pecados, que lo hizo, sino que sufrió por nosotros para acabar con el pecado y darnos la oportunidad y mandato, de vivir en la nueva vida que agrada a Dios. Este es el tema. Es muy fácil, ¿no? Estamos recordando, estamos celebrando que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, para que podamos vivir vidas nuevas también. Hay un proceso de salvación y de santificación. Todo es obra del Señor, pero es la idea. El resto de los versículos son explicaciones que amplían esta idea. Ahora, dentro de estos versículos que hemos leído, en el primero, hay uno que me llamó mucho la atención y es la palabra armaos. Armaos con este propósito, o algunas versiones dicen con este pensamiento, con esta actitud. Armaos. ¿Sabéis lo que significa armarse? Armarse en el diccionario tiene dos acepciones. Una es abastecerse de armas, o sea, un ejército o un país, está la idea en esa palabra, o adoptar una determinada actitud para resistir una contrariedad. También está ahí. Así que vamos a ver un poquito, en esta palabra armaos se me ha ocurrido armar un acróstico. ¿Sabéis lo que es un acróstico, no? Eso es. Pues la primera palabra de cada frase va a ser la palabra armaos. Así que vamos con la primera. Ahí está, armaos. Vamos con la primera.
la actitud necesaria basada en la obra de Cristo que lo hace posible. Dice, por tanto, puesto que, empieza el texto diciendo, por tanto, puesto que, eso nos lleva a los versículos anteriores. Capítulo 2, 24 y 25, por ejemplo, habla de que Cristo padeció por nuestros pecados para que vivamos nueva vida. Todo el pasaje anterior, lo que ha leído Gabriel hace un momento, todo está hablando de lo mismo, que Cristo ha muerto, que Cristo ha sufrido en la carne, que ha dado ejemplo. Y es muy interesante porque aquí hay dos verbos que aparecen. Uno es que Cristo ha roto o ha terminado con el pecado. O sea, ha padecido o ha sufrido en la carne y también ha terminado con el pecado. Es muy interesante porque esos dos verbos son en el original están en dos tiempos distintos. Hay una cosa que es un modo que se llama aoristo, que es cuando un verbo se está representando una acción pasada y terminada en el tiempo. Es decir, Cristo ha padecido en la carne, ha sufrido en la carne, ha muerto en la carne. Eso es un acto definitivo, pasó una vez. Ahora, el término ha terminado para que, y de esta manera ha terminado o ha roto con el pecado, ese ha terminado está en perfecto. Significa que es una acción en el pasado, pero que todavía indica o tiene continuidad en el presente. O sea, es algo que todavía sigue teniendo valor y vigencia. Así que es muy interesante ver cómo la obra de Cristo es definitiva y tiene aún valor y tiene permanencia para nosotros en el día de hoy. Así que el objetivo es no vivir el tiempo que nos queda en la carne. Esta palabra carne no es el sentido que le da Pablo, en el que él usa la palabra carne y habla de la carne como lo contrario al espíritu. Habla de nuestra naturaleza pecadora que nos inclina al mal cuando está en lucha, ¿no?, contra el espíritu. Aquí la palabra carne es en el sentido judío, sencillo y llano. Está hablando de debilidad, de humanidad, ¿vale? Entonces, Él sufrió cuando fue humano, cuando estuvo entre nosotros en su cuerpo, es la idea. El objetivo para nosotros es igual. El tiempo que nos quede vivir aquí, en esta tierra, que ya no sea para vivir en pecado, sino para la voluntad de Dios. Mirad, es lo que dice el apóstol Pablo ahora sí, en Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Y el dibujo lo representa muy bien. Cristo murió por nosotros y nosotros morimos con Él. Pablo lo diría también escribiendo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. Así que esa es la idea, ¿verdad? El seguidor de Cristo, nosotros que hemos creído en Cristo, hemos abandonado una vida de pecado. Porque el poder dominador del pecado ha sido roto por Cristo en la cruz, ha sido quebrantado. Y aunque yo sea incapaz de vivir una vida perfecta, y no lo dudéis, el creyente ha quedado libre del dominio del pecado. Así que como creyentes, hermanos, tenemos que hacer una elección. Tenemos que hacer una elección. Podemos vivir el resto de nuestras vidas para las pasiones humanas o podemos vivir para la voluntad de Dios. No hay otra opción. El reto para estos creyentes a los que le escribe Pablo y para nosotros también es clara. O tomar el camino de no resistir a las pasiones naturales o comprometernos y seguir la voluntad de Dios. Aunque esto de seguir la voluntad de Dios implique sufrimiento, que vamos a ver ahora. Segunda letra, la R, retrato de la vida pasada. Retrato de la vida pasada, versículo 3.
Es importante notar que hay un tiempo pasado en el que vivimos de espaldas a Dios. Ya ha sido suficiente el tiempo pasado, dice Pedro. Un poco irónico aquí, ¿eh? No podemos, tenemos que identificar nuestra vida de pecado con el pasado, que no hay otra. Eso quedó atrás. No es algo natural que después de nuestra conversión, que después de haber dicho sí a Cristo, que después incluso de habernos bautizado, sigamos viviendo la vida del pasado. No es natural, no es normal, no es lógico, no es correcto. Eso quedó atrás, la vieja vida. Y es interesante notar, como dice Pablo, ¿no? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? En Cristo soy una nueva criatura. Mirad, ¿qué cosas hay ahí en el pasado que él identifica? Habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Bueno, y algunos dirán, me salvo, no hago ninguna de estas cosas. Eso es para gente que está en otro estrato social, en otros niveles. Pero yo no. Es interesante notar, me llamó la atención, 3 de los términos que se usan aquí tienen, en este contexto, tienen connotaciones sexuales. Sensualidad, lujurias y orgías. Otros 2 tienen referencia a los efectos del alcohol, borrachera y embriagueces. Y el último, es interesante, es el ambiente en el que se producen todos los demás vicios, es decir, con la inmoralidad envuelta en la adoración a los ídolos. Tremendo, ¿no? Tremendo el negocio de la sexualidad, tremendo el impacto que tiene la sexualidad. Los efectos que produce la pornografía son más adictivos incluso que cualquier otra droga, o igual al menos. Es impresionante. Siempre ha existido esto, no es algo de ahora. Ahora es muy abierto, pero siempre ha estado ahí. La sensualidad, las lujurias y las orgías, el desenfreno, como también lo dice, habla el texto, ¿no? Ese desenfreno, ese no tener limitación para nada en estos aspectos, en estos ámbitos sexuales, en el tema del alcohol. ¿Cuántos problemas nos ha traído las bebidas? Cuando no somos capaces de controlar y de tomar algo normal y natural. ¿Cuántos problemas? Las embriagueces y las borracheras. ¿Sabéis que las celebraciones religiosas, familiares, las fiestas de los gremios, que eran las reuniones oficiales que tenían, ¿no? Los gremios comerciales, terminaban o estaban enfocadas, esos días festivos, incluían todos estos vicios? Pero es que curioso, es que estaban celebrando a los dioses. O sea, todas estas cosas estaban envueltas en una capa de religiosidad. ¿Os suena algo? Lo hemos pasado hace poco. Mucho vicio, ahora no, por la pandemia. Mucha bebida, mucha sensualidad, pero estamos en una celebración religiosa. Eso es lo que pasaba. No vamos a descubrir el mundo ahora. Pero es que hoy ocurre lo mismo. Algunas fiestas de empresa o celebraciones no pasa igual. Aunque los templos del mundo occidental no suelen reconocerse como tales, ¿no? ¿Cuántas veces podemos perder el control, el dominio propio y llegar a estar en estas situaciones, ¿no? Ahora, los cristianos ya no forman parte de ese tipo de ambiente. Estos cristianos que estaban sufriendo, a los que escribe Pedro, habían efectuado, o Dios había efectuado en ellos, un cambio brutal, un cambio de conducta que era muy visible. Ellos podían distinguirse. La gente que eran antes sus amigotes, sus colegas, ahora dicen, este no es el mismo. ¿Qué te pasa? Ha cambiado. ¿Y sabéis lo que ocurría? Ahí está la M. Menosprecio. Es muy curioso. Dice, en la Biblia de las Américas dice, y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución, de disolución, y os ultrajan. La Reina Valera del 60 dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan.
El cambio les sorprendía, les parecía cosa extraña. Y es que en un mundo donde el pecado abunda, ¿sabéis una cosa? Los cristianos son vistos como extranjeros. Y a mí no me importa. Es más, quiero ser un extranjero en esta tierra y ser un ciudadano del cielo. Lo dice Pablo, ¿no? Los colosenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está nuestro mundo, de donde somos realmente, y no en estas cosas de la tierra. Si antes pertenecían a este mundo, ahora la reacción es de ofensa, de menosprecio y de ultraje. Y dice el texto, se sorprenden de que no corráis con ellos. Eso es como un torrente, ¿no? La idea es de correr con ellos, habla de conformidad cultural. Conformidad cultural. Pablo le diría, no os amoldéis a este siglo, Romanos 12. Es lo mismo, conformidad es el adoctrinamiento que nos va haciendo este mundo, que quiere hacer este mundo a todos, en todos los niveles. Y es lo que precisamente espera este mundo de los cristianos, que sigamos corriendo con ellos. Antes corríamos con ellos, ahora se sorprenden de que no corramos con ellos. Y se enfadan, y nos ultrajan, y nos menosprecian. Ahora hay un peligro, podemos pensar de otra manera. Podemos pensar que tenemos nuestra propia religión y podemos seguir corriendo con ellos. Me parece que muchas veces nos equivocamos, porque hemos entendido, yo soy cristiano evangélico. Mira, ya tengo mi etiqueta, yo soy uno más dentro de la variedad que hay aquí en esta sociedad, tan tolerante, ¿verdad? Pero puedo seguir haciendo las mismas cosas. Sigo corriendo con ellos, pero ahora llevo mi banderita de evangélico también. ¿Eso está bien? No creo, ¿no? Que es lo que está diciendo aquí el texto. Cuando el creyente rehúsa seguir el camino y cuando se destaca, porque no quiere seguir haciendo lo que antes hacía, ni tiene la misma manera de pensar, hay crítica y calumnia. Y ya venimos a ser los raritos. O somos los que nos han comido la cabeza. Son esos seres anormales que van por ahí pululando. Si pasamos del siglo I a nuestra época, de una comunidad antigua a nuestra sociedad moderna, nada cambia en cuanto a la hostilidad del mundo frente al creyente, frente al cristiano. La gente del mundo se escandaliza cuando un cristiano se abstiene, por ejemplo, de consumir un montón de bebidas alcohólicas. Y dice el cristiano, no, yo no. Venga, hombre, ¿eres tonto o qué? ¿Le parece raro? ¿Y sabe lo que nos dicen cuando, por ejemplo, o no queremos ver una película inmoral y decimos, no, esto prefiero no verlo? A veces nos damos la explicación, nos quedamos un poquito ahí, bueno, por lo menos no lo vemos. Nos cuesta el segundo paso y decir, no lo veo porque creo en Cristo, ¿no? y no le agrada. Pero bueno, nos quedamos, por lo menos, si damos el primer paso de no verlo, ya estamos bien, ya estamos en el camino. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que nos dicen que nosotros rehusamos a ser amigables. Y se nos rompen las amistades muchas veces. Amigos que eran nuestros amigos, ya no son nuestros amigos, porque ya no seguimos en su corriente. Y familiares que nos dan la espalda, porque no seguimos su corriente. Pero es lo normal. Ya lo dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo. Si a mí me han perseguido, vosotros van a perseguir. Vosotros sois luz en medio de la oscuridad, dice Pablo, luminares en el mundo. La luz en el mundo, la luz en la oscuridad resplandece. Y cuando una luz resplandece, eso es muy incómodo porque hace que se vean las manchas, que se vea el pecado. Y si tú eres el que llevas la luz, pues eres incómodo. Ahora, si esto no está pasando entre nosotros, tenemos un grave problema. Y me preocuparía muchísimo, de verdad. Y me preocupa, de hecho. Tenemos un grave problema de entendimiento de lo que ha significado la muerte de Cristo. Y sabéis que en su momento tendremos que dar explicaciones. No a los pastores de la iglesia,
Estamos aquí para ayudar, para reconducir, para orientar a nosotros los primeros al Señor. Hay que darle cuenta. Vamos a pasar todos delante del Señor. Si como debiera estamos sufriendo menosprecio, aislamiento, por ser cristianos, por ser creyentes, por ser fieles a Dios, ¿sabéis qué? Él está por nosotros. El Señor está por nosotros. Mirad lo que dice la siguiente letra, la A. Acción divina. Versículos 5 y 6. Porque a veces podemos pensar que Dios nos ha abandonado, que estamos indefensos, pero ¿sabéis que los que realmente están en problemas son aquellos que nos ultrajan? Porque tendrán que dar cuenta delante de Dios. Ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Va a haber un juicio, va a haber un juicio preparado para los vivos y los muertos. Está preparado el juez. Pero se predicó el Evangelio. Bueno, este versículo tiene varias interpretaciones. Yo os voy a decir la que pienso, que creo que es la más correcta bajo mi punto de vista y el contexto. Algunas Biblias relacionan esto con el versículo 3.18 o 3.19 y ya te ponen la referencia al lado. Para mí es una referencia problemática, hago un paréntesis. La referencia que viene en las Biblias, las anotaciones que vienen de Biblias de estudio y tal, son opiniones personales, ¿eh? No están inspiradas por Dios, ¿vale? Cierro paréntesis. Este Evangelio, se podía entender esto, que fue predicado el Evangelio aún a los muertos, entiendo que a los que ahora están muertos. Pero se les predicó el Evangelio. Se les predicó el Evangelio y aunque hayan podido sufrir por causa de Cristo y aunque hayan podido morir por causa de ser fieles al Señor Jesús, estos, aunque han sido juzgados en la carne como hombres, aún así tienen la tranquilidad de que en el Espíritu van a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es decir, va a haber tenemos que pasar por dificultades aquí en este mundo. Seguramente. A lo mejor sufrimos y muchos mueren por su fe en Cristo Jesús. Muchos están muriendo. Cristianos por decir que son cristianos, hermano. Nosotros nos da vergüenza decir que somos cristianos para que no nos aíslen. Pero es que hay otros que por ser cristianos los están matando en otros lugares del mundo. Pero estos están sufriendo por Cristo. Y son cristianos, son creyentes, son hijos de Dios y van a estar con el Padre. Y cuando el Padre venga, juzgará a los otros, a los que están ultrajando, a los que nos están machacando, a los que nos están persiguiendo. No sabemos cuándo ocurrirá este juicio. Pero fijaos, Pedro sigue diciendo que el fin de todas las cosas se acerca. Yo no soy una persona que me guste especular, de verdad. Me gusta ir viendo los acontecimientos. Yo sé que ahora han salido multitud de noticias, de explicaciones, de interpretaciones, de pasajes, de que el Señor va a venir ya. Bueno, yo no sé cuándo va a venir el Señor. El Señor va a venir en su momento y nos dice que estemos a la expectativa y que estemos alerta. Hay señales, hay indicaciones, puede haberlas. Pero ¿sabéis de lo que nos tenemos que preocupar? De vivir como tenemos que vivir, de vivir en la santidad del Señor, de compartir el Evangelio. Esa es nuestra preocupación y que venga el Señor cuando quiera. Y cuando venga, que nos encuentre preparados. Y ya está. Tenemos que complicarnos tanto la vida. El fin de todas las cosas se acerca. Ahora sí una cosa, si el fin de todas las cosas se acerca, ellos desde el principio tenían el sentido de la inminencia del Señor. Y en esa misma doctrina estamos nosotros firmes, en la inminencia del Señor. Puede venir en cualquier momento. Si eso es así, deberíamos vivir de acuerdo con esta realidad. Porque puede venir en cualquier momento. Después pasamos a la O. He puesto ahí
órdenes pertinentes. Me costó un poco de trabajo encontrar algo con O, pero he puesto órdenes pertinentes. A lo mejor no encaja mucho, pero bueno. Bueno, he puesto órdenes pertinentes porque destacan 3 verbos en imperativo. Mirad, más el fin de todas las cosas se acerca y dice, sed. Sed, pues, prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Otra vez, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y otra vez, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Esto de ser me llama la atención, dice, sed prudente de espíritu sobrio para la oración. O sea, parece que la idea es que tengamos una mente clara, una mente sana, una mente bien enfocada para que podamos orar a Dios. No, la oración es un poco de orar o buscar la perspectiva de Dios. No es una oración de situación de escape, no es una situación de decir, nos están persiguiendo, Señor, no es el tipo de oración. El tipo de oración no es esa situación, ¿no? En una situación difícil, sino que sirve para tener una visión clara de parte de Dios, de cómo conducirnos, de cómo vivir, ¿no? Entonces, tenemos que tener una mente clara, en contraste con las mentes de disolución, de desenfreno, de pecado, de historia. Tenemos que estar centrados. Tenemos que estar centrados en el Señor, dependiendo de Él, buscándolo en oración. Sobre todo, sed fervientes en amor. Yo sé que la palabra ferviente nos lleva a pensar en el fuego, ¿no? En el calor. Y eso pues podemos pensar, bueno, ser fervientes en amor quiere decir que seamos gente muy cálida, muy cariñosa, que nos demos muchos abracitos, ahí enfocando un poco al aspecto emocional, pero siento decir que la palabra no va por ahí. La palabra significa estirar algo al máximo. Estirar algo al máximo. Es muy interesante. La idea también sirve de no aflojar o reducir el amor. Es decir, mantener el amor al máximo. Es lo que quiere decir ahí. Mantener el amor al máximo los unos con los otros. Porque este amor cubre multitud de pecados. Y ahí hay usado una cita de Proverbios capítulo 10 y verso 12. Y este amor motiva a perdonar a los demás. Y este amor motiva a no revelar las faltas ajenas. ¿Qué explica esto? ¿Que lo que está mal nos lo callamos? No, pero no lo divulgamos, no lo publicamos. Ese es el amor. Ayudamos, cubrimos. Me llamó mucho el comentario de un hermano sobre este versículo. Él dice así, fijaos, me tocó, ¿eh? Existe algo en la naturaleza pecaminosa que hace que el hombre publique las faltas de otros. Tener cierta información nos hace sentir importantes y las debilidades de otros hace que nos sintamos superiores. Tal vez sea porque la desobediencia de otros nos ayuda a justificar nuestros errores. Sin embargo, primero debemos pensar en la reputación del hermano, en el testimonio de la Iglesia y en la gloria de Dios. Yo creo que por ahí va lo que implica, ¿no? Es que un amor que cubre, ¿no?, la multitud de faltas. Y el tercer sed tiene que ver con la hospitalidad. Sed hospitalario sin murmuraciones. Me resultó extraño, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver ser hospitalario con la murmuración, ¿no? Me parece que no cuadraba, ¿no? Pero es otra forma de amor muy importante y muy práctica, la hospitalidad. Y además muy importante en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Bueno, me parece que los hostales, viendo el contexto de desenfreno que había, para un cristiano serían difíciles de encontrar ahí habitación que fuese medio normalita. Pero estaban los cristianos que iban de manera itinerante predicando, enseñando, visitando otras iglesias, y aun no siendo parte de la iglesia local, eran parte de la iglesia del Señor. Y la labor del hospital, de hospedar a estos hermanos itinerantes era fundamental para el principio de la iglesia. Para estos que viajaban. Y que consistía en ofrecer alojamiento y comida a estos hermanos durante el tiempo que estuviesen entre ellos, ¿no? Hay un dicho, lo leí una especie de manual de reglamento, no sé si reglamento interno, se llama la Didaché de los apóstoles. Era como reglas que tenían los primeros cristianos, como unas normativas que
partían de la Biblia, por supuesto, pero muchas de las cosas eran para cuestiones prácticas, igual que nosotros podemos tener algunas normas, ¿no? Oye, pues esto, la silla, lo que sea. Ellos tenían también sus cuestiones prácticas. Y decía que más de 3 días, dice, bueno, si está más de 3 días, que no abuse, ¿no? Tenían eso, como 3 días. Pero era un servicio costoso. La verdad es que muchos de los hermanos, de los primeros cristianos, los que recibían a gente, estaban justos de dinero y era un esfuerzo realmente. Por eso, pero yo creo que por eso Pedro les dice, mira, sin murmuraciones. Si vais a hospedar, hacedlo sin murmuraciones. Ya la típica frase esa de, bueno, hombre, no sé por qué siempre tenemos que terminamos nosotros hospedando a la gente. ¿No? ¿No suena eso? O ojalá se marche pronto ya. Bueno, ese tipo de frase, dice Pedro, mejor que no estén. El escritor de Hebreos, capítulo 13 y versículo 12, recuerda a sus lectores que al recibir extraños en su casa, algunos albergaron a ángeles sin saberlo. Así que tenemos que mostrar amabilidad con buena disposición y alegría. Y llegamos a la última letra. Tenemos la palabra armaos. Servicio espiritual. Servicio espiritual. ¿Qué dice ahí el texto? Según cada uno ha recibido un don especial, pone la Biblia de las Américas, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¡Wow! Pedro reconoce que cada creyente ha recibido al menos un don de parte de Dios. Esto que es un tema muy interesante. Yo sé que muchos de los creyentes tienen problemas con esto y yo no sé cuál es mi don y qué tengo que hacer para el Señor. Todos tenemos dones, todos. No hablo de habilidades, que también tenemos muchas habilidades. Dones específicos que Dios da. Tenemos al menos uno de parte de Dios. No son habilidades naturales. No son para el uso personal, ni tan siquiera para el desarrollo nuestro propio de crecimiento personal. No, para eso no son los dones. Son para el servicio. Son para ministrar a los demás. Son para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que en Cristo se encarga el Espíritu Santo de dar dones a su iglesia. Da hombres y da recursos, cargas. Yo lo veo así como carga, como el peso que uno tiene por hacer algo, ¿no? Y están para que ayudemos a los demás. Pero todos tenemos. Así que me tienen que estar ayudando a alguien ya, con sus dones. Y yo a los demás. Tenemos que estar todos implicados en esa situación. Ahora, mira, nosotros no podemos controlar los dones que recibimos. Muchas veces quisiéramos tener o ansiamos, bueno, no está mal, ir probando a ver qué es la voluntad de Dios. Pero no somos nosotros los que decidimos los dones que vamos a tener. Los decide el Espíritu Santo. Los decide Dios, gracias a Él. Porque Él sabe lo que necesita la iglesia y va usando a sus miembros para que puedan cubrirse esos huecos. Así que nosotros no podemos controlar los dones que recibimos. Ahora, ¿sabéis lo que sí podemos controlar? Podemos controlar si los usamos o no. Y podemos controlar cómo los usamos. Eso es importante. Porque aquí dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabéis cuál es la idea? Un mayordomo. Somos mayordomos de la gracia de Dios. Y el mayordomo en aquel momento era importante, ¿eh? No era aquel que viene limpiando las copas, que también puede hacerlo perfectamente. Era la persona que se encargaba de llevar las cuentas al Señor, de pagarle a los empleados, de hacer una serie de administración, ¿no? Y qué bueno es que nosotros podamos ayudar, ser colaboradores, por la gracia de Dios, que Dios haya querido usarnos a nosotros, es una pasada. Pero además de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene un montón de colores. Y por eso hay tantos dones y tanta diversidad. Y por eso Dios, que sabe cómo somos, nos da los dones
manteniéndonos, nuestro carácter, nuestra personalidad también, nos mantiene como somos. Hay una diversidad impresionante de todo, debería estar todo cubierto, ¿no? Para que el cuerpo crezca según Dios quiere. Ahora, Pedro da dos ejemplos concretos: el que habla y el que sirve. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios o los oráculos de Dios. O sea, yo entiendo que no se está refiriendo aquí a las conversaciones que tenemos nosotros, ¿no? Que también tienen que ser controladas por el Señor. Pero está más bien hablando de aquel que enseña, que predica, que evangeliza, que hable la palabra de Dios. Yo no estoy aquí para contaros chistes ni daros mi opinión en algunos temas. Podemos hacer después. Puedo intentar explicar un pasaje que a lo mejor haya otra opinión, puede ser también. Pero yo lo que tengo que hacer es enseñar la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Así que debemos ser transmisores del mensaje de Dios con la máxima fidelidad posible, ¿no? Somos humanos y nos equivocamos también, pero intentarlo. Y el que sirve, que bueno, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Esto es tremendo. O sea, Dios nos da un don y nos da la fuerza para que podamos ejercitar ese don. Qué bueno, ¿eh? No debemos pretender ejercer los dones o ejercer la obra de Dios en nuestra fuerza. A veces lo intentamos. A veces entramos en la dinámica, en la rutina, y hacemos las cosas en nuestra propia naturaleza. Eso sería somos carnales, porque no estamos dejando que el Espíritu sea el que trabaje a través de nosotros. Pero ¿sabéis lo que os pasa con esto? Que aunque parezca que da fruto, el resultado es cansancio, frustración, porque lo estamos haciendo en nuestra propia fuerza. Pero Dios respaldará el servicio del cristiano, que es un buen administrador de sus dones y sabe depender de aquel que dio esos dones. ¿Y sabéis una cosa? Cuando los dones se usan de la manera apropiada, lo que destacará no serán nuestras habilidades humanas, ¿sabéis? Destacará el poder y la voluntad de Dios. ¿Y cuál será el resultado? Pues que en todo Dios será glorificado mediante Jesucristo. Porque a Él pertenecen la gloria y el dominio. Para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. Armaos, hermanos. Tenemos que armarnos. Con el mismo propósito, con el mismo pensamiento, con la misma actitud, con esta idea. Cristo murió en la cruz y ha terminado con el pecado. Y nos da la posibilidad de vivir una nueva vida. Así que, usando la ilustración del principio, Dios quiere que cada uno de nosotros sea como el café, que es capaz de influenciar a pesar de un entorno hostil. Sé que es difícil. Pero no nos dejemos influenciar, no nos dejemos amoldar. Tenemos nuestra propia visión de la vida, los valores, convicciones importantes que transmitir a este mundo, a esta sociedad. Aunque sea cada vez más difícil y nos callen y nos digan que somos faltos de tolerancia y nos pongan las cosas cada vez más difíciles. Pero en el momento, en la posibilidad que tengamos, compartamos nuestra fe, compartamos sobre todo la verdad que hay, ¿no?, en Cristo. Para ello debemos armarnos del mismo propósito, lo que estoy diciendo, quien ha muerto en la carne para acabar con el pecado y darnos la posibilidad de una vida nueva. Hermanos, cuando no vivimos la vida de Dios nueva que tenemos en Cristo, cuando nos vestimos con la ropa vieja y miserable de los mendigos que éramos antes, teniendo los trajes buenos, es incongruente. No podemos seguir así. Tenemos que vivir la vida que agrada a Dios.
el ser cristianos fieles implica ser diferentes, tomados como extraños en este mundo y con posibilidad de ser menospreciados. Pero Dios está al control de nuestra vida y nos recompensará en su venida, cuando juzgará también a los que nos afrentan. Debemos ser sobrios y fieles en oración, amor y hospitalidad. Somos llamados a ser buenos administradores de la gracia de Dios, sirviendo a los demás en el poder de Dios, de manera que Dios sea ensalzado y no nosotros. Y reconocemos públicamente que la gloria y el dominio pertenecen a Jesucristo por los siglos de los siglos. Pues que el Señor nos ayude y nos pongamos esa armadura y para la gloria de Dios. Amén. Pues Señor, te damos gracias por tu palabra, que siempre es como una antorcha, como una luz, que siempre nos estás alumbrando, Señor. No nos dejas sin palabras, nos das muchas posibilidades, nos das muchas oportunidades, Señor, porque nos ama, porque nos quiere, porque eres un Dios de gracia, porque eres un Dios de misericordia. Esperamos, Señor, que esta palabra llegue, que el Espíritu Santo que está en nosotros la aplique y que nosotros no nos resistamos a la obra del Espíritu Santo, Señor, y podamos dejarnos transformar y podamos ser la imagen de tu Hijo Jesús en este mundo, cartas vivas, Señor, que podamos manifestar la obra impresionante, Señor, de Jesús en la cruz, Señor. Que no seamos como antes. Sí, tuvimos tiempo ya para andar en pecado y en malicia, en muchas cosas, Señor, de las cuales nos arrepentimos, pero ahora ya no tenemos por qué, no tenemos la obligación, estamos libres de ese dominio. Ayúdanos a vivir la vida del Espíritu, ayúdanos, Señor, a ser distintos, a ser personas que seamos destacados, Señor, y podamos ser también influencia nosotros a este mundo. Pues en tus manos nos ponemos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.